Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Leonardo Riquem y como ya vieron en el título de esta emisión, el día de hoy vamos a hablar acerca de la crometofobia, el miedo extremo a gastar dinero. Y para hablar acerca de este tema, el día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Guadalupe Pérez. Ella es egresada de la FE Zaragoza UNAM, directora de Apipeo, consultoría dedicada a la realización de proyectos sociales y accesibilidad a la salud mental en la zona oriente del área metropolitana. Activista, feminista con estudios y abordaje en materia de género. Bienvenida, Guadalupe. Hola Leonardo, muchas gracias. Bueno, y para esto la producción encontró un artículo de BBC Mundo donde, en efecto, bueno, hablan acerca de la crometofobia y mencionan que es el miedo extremo a gastar dinero. El concepto, bueno, como tal, tiene un poco de confusión o no está tan definido como tal, ya que, bueno, en el mismo artículo mencionan que es un conjunto de fobias, porque también se podría interpretar como el miedo extremo a quedarse sin dinero. Y acerca de esto, bueno, ¿qué nos puedes mencionar, caso acerca de este término? Bueno, sí, pues justamente como lo menciona artículo, el artículo nos habla acerca de una fobia, ¿no? Que es la crometofobia. En sí, este no es como un padecimiento, es decir, si lo buscamos en el DSM-5, no existe como una enfermedad como tal. Sin embargo, es como una terminología que tal vez nos ayuda a identificar ciertas características o síntomas de un padecimiento. En este caso, las características que menciona pues son justamente relacionadas con lo que parecería ser un trastorno de ansiedad. Y un trastorno de ansiedad pues pudiese darse por varios factores. Aquí en este caso, como lo menciona el artículo, como el miedo a gastar, ¿no? Exacto. Pero cuando hablamos de estas diferencias, ¿no? O sea, es normal que a veces tengamos miedo de decir, no sé, ya me llegó mi aguinaldo y no me lo quiero gastar todo, ¿no? Ajá. O me quedé sin trabajo y, no sé, me dieron mi liquidación y tengo miedo de acabármelo, ¿no? Hasta cierto punto eso es normal, ¿no? Estamos hablando de que existe el miedo a perder algo. Si bien el miedo se genera a partir de la latencia, es como una especie de alerta o alarma que nos dice que algo podría pasar, que se podría poner en riesgo nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra seguridad. Entonces aquí es cuando esta alerta se enciende, ¿no? Nos dice, oye, cuidado, ¿no? Si te lo gastas todo, después no vas a poder tener otro ingreso, ¿no? O podrías no tener lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas. Entonces, hasta este punto es normal tener miedo. El miedo es una emoción que es parte de nosotros y es normal que exista. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, es cuando este miedo ya es latente y generalizado. Es decir, cuando Ok. constantemente siento miedo. O sea, a lo mejor puede, en este ejemplo que estamos diciendo, ¿no? A lo mejor me liquidaron de mi trabajo, pero ya encontré otro trabajo, ya tengo una fuente de ingresos constante, vaya, Ujú. pero aún así yo siento miedo de gastar o no quiero gastar porque tengo un miedo muy intenso a volverme a quedar sin nada, ¿no? O a sentir que no voy a tener nada. Ahí es cuando este miedo ya es constante y se genera incluso sin una razón aparente, es decir, que algo pase, es decir, bueno, ya tengo un ingreso constante, pero aún así sigo teniendo un miedo muy intenso, constante, de quedarme sin dinero otra vez, ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Sí, en efecto, o sea, como dices, el miedo es buscar otra vez, ¿no? Esa seguridad, ¿no? La falta de esa seguridad económica que teníamos, ¿no? Y también en el artículo mencionan que es o que podría o que está dentro de las fobias específicas, ¿no? Y como tal, estas fobias específicas en lo que es a nivel fisiológico, presentan en la persona
síntomas como dificultad para respirar, taquicardia, incremento de la presión arterial, sudoración, náuseas, dolor muscular o diarrea. Esto, bueno, cuando se enfrentan a la situación, ¿no? O sea, estamos ya hablando que estos serían los síntomas que tendríamos en el momento justo en el que está sucediendo esta situación, ¿no? Porque, bueno, ¿a quién no le ha pasado que a veces vas a dar una vuelta, no sé, a la plaza o a algún lugar y te encuentras, ¿no? Te encuentras con algo que tenías pensado comprar, no sé, por ejemplo, puede ser unos tenis, y cuando ves el precio y dices, híjole, o sea, sí tengo, sí me alcanza, pero, híjole, ¿y si esto o si sucede aquello? ¿Y qué tal si necesito adquirir otra cosa? Yo ya gasté y entonces, o sea, empieza todo este cúmulo de decisiones, ¿no? De estar evaluando la situación y eso pues comienza a provocar ciertas reacciones, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿no? Inclusive a veces hasta decimos, bueno, pues órale, va, me los compro, ¿no? Y ya entras, te los mides y ya estando ahí como que dices, ay, inclusive hasta los pagas, ¿no? Y justamente cuando estás haciendo el pago y pasa, o sea, dices: "Ay, ay, ay, ¿qué estoy haciendo, no? ¿O qué hice?", ¿no? Y bueno, toda esta situación convierte más que en algo placentero, en un sufrimiento, ¿no? Cuando no debería de ser así, ¿no? Cuando, debería de ser, placentero, poder disfrutable, ¿no? Más que nada poder, gastar y comprar eso que te gustó o que necesitas y que, es válido, ¿no? Que lo compres. Sí, justamente este ejemplo que me mencionas me hizo recordar como algo que es muy frecuente, ¿no? Incluso en el súper, no sé si alguna vez te ha pasado, que hay personas que van como tomando artículos y pasan ciertos minutos y los vuelven a dejar, ¿no? O que incluso en las cajas vacían casi todo el carrito de compras y de las 10 cosas que llevaban, se terminan llevando dos o tres, ¿no? Y Exactamente. porque y justamente, ¿no? Es como un ejemplo de estas situaciones. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Hay que primero, para entender esta situación o por qué pasa, hay que entender primero qué es el miedo. Si bien el miedo está presente siempre en nuestra vida, pero nunca nadie nos enseña qué es el miedo, ¿no? Ni para qué nos sirve, ¿no? Queremos decir, como que, ¿por qué el miedo me va a servir para algo, ¿no? Si es algo que me causa mucho sufrimiento o que no me gusta sentir, es algo que pues no me causa nada de placer, ¿no? Pero el miedo es justamente un instinto evolutivo que todos los seres humanos poseemos. ¿Y qué pasa con el miedo? ¿Por qué es evolutivo? Como ya mencionamos, el miedo es como esta alerta que nos dice así como que, hey, cuidado, tu vida puede estar en peligro, puedes perder tu trabajo, a tu pareja, no sé, por ejemplo, siempre hago como esta pregunta, ¿no? Decimos, bueno, y si pierdes a tu pareja o terminas con tu pareja, ¿te mueres? Pues realmente no. Entonces, Claro, ¿por qué se genera el miedo? O sea, ¿qué estarías perdiendo? Pues la seguridad, el bienestar que te hace sentir la compañía de una persona, etc., ¿no? Entonces, hay que aprender a identificar todo lo que engloba el miedo y todo lo que puede activarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo, ¿no? A lo mejor hay personas que dicen, pues la verdad a mí el trabajo no me gusta, ¿no? O no me gusta mi trabajo ni las actividades que hago en mi trabajo, pero me genera cierta seguridad económica, social, como tú dices, libertad financiera aparentemente, ¿no? O sea, porque realmente claro. también, bueno, más tarde vamos a hablar un poquito acerca de los aspectos culturales que nos causan también como este tipo de miedo. Pero bueno, entonces el miedo es como esta latencia a que algo malo puede suceder, a que podemos perder algo. ¿Qué pasa o cuál es la pequeña línea de cuando el miedo se convierte ya en un trastorno de ansiedad? Okey, Todos podemos sentir miedo en diferentes momentos de nuestra vida y por cualquier cosa, ¿no? A lo mejor, si estoy sola en mi casa y escucho, no sé, un ruido cualquiera, pues a lo mejor me espanto, ¿no? A lo mejor
ya sea que por mis creencias yo digo así como que hay un Exacto. fantasma, ¿no? O a Sí, lo mejor puede que diga, estoy sola, alguien se metió a mi casa, ¿no? Algo un poco más realista. O no sé, está temblando, la alerta sísmica, no sé, cualquier situación, ¿no? Entonces, el miedo es un instinto natural que tenemos todos los seres humanos y lo experimentamos en diferentes momentos y es totalmente normal o natural experimentarlo. Pero cuando el miedo se vuelve constante, forma parte de nuestra vida, es decir, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy pensando que no puedo gastar, no sé, a lo mejor digo, ay, se me antojó comprarme un refresco. claro. No, no me lo voy a comprar porque me voy a quedar sin dinero, ¿no? Y a lo mejor alguien me invita, no sé, a cenar, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, vamos. Y gasto, y digo así como que, ay, no, no hubiera gastado porque me voy a quedar sin dinero Sí, y esos 200 pesos, 300 500 los pude haber gastado en la despensa, no sé, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estoy pensando y eso en verdad me genera mucha angustia. Justamente hablaste de toda una serie de signos y síntomas que puede presentar una persona y justamente vienen siendo parte de un cuadro de ansiedad, como la okey. taquicardia, algunos problemas estomacales, dolor de cabeza, sudoración. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando se activa el miedo, haz de cuenta que nuestro cuerpo, o sea, fisiológicamente, el cerebro manda una señal a nuestro cuerpo que tiene que prepararse para la situación más catastrófica del universo. O sea, ya sea, no sé, imagínate que cuando, o sea, cuando sentimos miedo o cuando algo nos asusta, el cerebro manda la señal a nuestro cuerpo de que tiene que prepararse para correr por su vida, porque está siendo perseguido por un tigre y se va a Okey, morir. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, que se empiezan a generar varias señales. Por ejemplo, se manda la señal de que nuestro corazón bombee más sangre a nuestro cuerpo. ¿Por okey. qué? Porque al bombear más sangre estamos preparados para correr en cualquier momento. Empezamos a sentir tensión en extremidades, porque igual, o sea, la sangre tiene mayor concentración por si tienes que defenderte. Se nos va el hambre o tenemos náuseas, porque tu cuerpo dice, no, 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 o sea, ahorita no es hora de comer, ¿no? O sea, no Claro. tienes que comer, lo único que tienes que hacer es correr y salvar tu vida. Sí, sí, Incluso experimentamos insomnio, para estar alerta porque es según. lo mismo, Ajá. exactamente, dices, o sea, un tigre Sí, sí, te va a sí, atacar y te va a morder, ¿cómo te vas a claro. dormir, no? Entonces tenemos que estar totalmente alerta. Entonces, claro, si estamos en una situación real en la que un tigre nos está persiguiendo, pues es totalmente lógico experimentar toda esta serie de síntomas en nuestro cuerpo. Hasta Pero, cierto punto, yo creo cuando, que a lo mejor no sabría si es un tigre o lo que está pasando en realidad, ¿no? claro, claro, exactamente. O sea, o lo que pasa, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Que hay muchas personas que relatan lo que hacen, ¿no? Dice así de, no, pues yo escuché la alerta sísmica y la verdad yo no supe ni cómo, bajé corriendo Sí, sí. en segundos 10 pisos, ¿no? O Claro, cómo, cargué a mi hijo que estaba dormido, que ya pesa mucho y normalmente no lo puedo cargar, ¿no? O sea, porque exacto. justamente es como ese shot de adrenalina que se segrega en ese momento. Y es normal, ¿no? Porque hay un estímulo, que Claro, es la alerta sísmica o un temblor, que lo está generando. Pero cuando hablamos de ansiedad, es esta misma reacción sin que nada esté sucediendo. Y okey. generalmente es dictada o dictaminado por un pensamiento, ¿no? Que en este caso es, no sé, me da miedo gastar, pero no es exactamente el miedo a gastar, ¿no? Sino el qué piensas que puede pasar, qué problemas o este, en qué circunstancias o qué consecuencias podría tener ese gasto, ¿no? O esa cantidad que vas a hacer. Y aquí también es importante tomar en cuenta que el contexto o la historia de vida de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de trastornos y más relacionados al dinero tienen que ver mucho con personas que a lo mejor
pues tuvieron una situación económica complicada en los primeros, pues sí, en su infancia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que pues vivieron situaciones difíciles, que venían de una familia a lo mejor que tenían bajos recursos o que a lo mejor no, su propio sistema no les permitía darse el lujo de que ahora podrían darse, ¿no? De decir, "Ay, bueno, pues quiero comprarme esos tenis de 3,500 pesos, ¿no? A lo mejor querían, pero no podían. Y Exacto. si hacían algo, un gasto mínimo, pues había una consecuencia, ¿no? O que tenían que sacrificar ciertas cosas por poder alcanzar algo. Entonces, a lo mejor en este momento de su vida ya están en una situación económica y social diferente, pero pues justamente como esos pensamientos pues ya vienen siendo parte de su sistema de creencias. Entonces, el gastar, a lo mejor dices, pero ¿cómo no vas a gastar si tienes o puedes, ¿no? O tienes cierta libertad financiera, ¿no? Pero Oye, para ellos les es imposible pensar en poder hacer algo o poder gastar sin tener una consecuencia que a lo mejor existe o no existe. exacto, ¿no? Y a veces nos escudamos en el, para eso trabajo, ¿no? O en el, ¿y si me muero mañana? Y esto, bueno, o tener esta ideología sí llega a perjudicar, ¿no? Porque te puedes exceder. Te excedes y viene la otra parte, ¿no? De que ahora me siento mal, porque me excedí en el gasto y, o sea, todo, todo esto, ¿no? Y hablando precisamente de las causas, en el artículo hacen mención a que estas causas, o que según lo describe la Clínica Mayo, un centro médico y académico estadounidense sin fines de lucro, en su página web, menciona que las causas de fobias específicas pueden incluir lo que son experiencias negativas. Esto, bueno, se refiere a muchas fobias, aparecen como consecuencia de una experiencia negativa o un ataque de pánico relacionado con un objeto o una situación específicos. La otra causa es la genética y medio ambiente. Esto puede haber una vinculación entre la fobia específica y la fobia o la ansiedad de los padres de la persona, lo que podría deberse a factores genéticos o a una conducta aprendida. La otra causa, función cerebral. Los cambios en la actividad cerebral también pueden desempeñar un rol en el desarrollo de fobias específicas, ¿no? Entonces, aquí engloba las causas, que pueden ser cualquiera de estas tres, y refiriéndonos o aterrizándolo hacia lo que es la crometofobia. Por ejemplo, podríamos hablar de que, o en el artículo mencionan que las personas que llegan a sufrir crometofobia es porque vienen de una situación de recursos limitados y, pues, obviamente, con el transcurso del tiempo, con el curso de su vida, bueno, pues, llegan a tener una posición donde ya no tienen esas limitantes de recursos. Sin embargo, bueno, pues, ya se quedó, condicionado, ¿no? El concepto o la situación de decir de decir, no, pues, no voy a gastar, ¿no? Tengo que cuidar, ¿no? Mis gastos, ¿no? O también la otra en la que no tenían limitantes de recursos por algún evento que pasa, se ven limitado en sus recursos y vuelven otra vez a esa posición. Entonces, esa experiencia que tuvieron, bueno, les crea esta fobia, ¿no? Y también otra situación, que podemos, tocar aquí es, el aspecto cultural, ¿no? De cómo, en esta cultura, o al menos aquí en América Latina, bueno, está el mal visto, ¿no? Mal visto tener dinero, mal visto, el gastar dinero, ¿no? Porque es malo. ¿Por qué? Porque es malo, ¿no? Entonces, pues también eso crea, ¿no? Una situación de no hacerlo, de no gastarlo, ¿no? Y también, bueno, yéndonos un poco hacia el consumismo del sistema capitalista, bueno, el marketing, o ya más que buscar, que que te sientas tú en una cierta posición económica, ya se está enfocando un poco más hacia las emociones, ¿no?
hacia llenar esa situación emocional o hacia hacerte sentir bien, ¿no? A que lo más importante en tu día debe de ser tomarte una buena selfie, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos recientemente en un video de TikTok, si no mal recuerdo, el promocional de Samsung, el Flip. Em, la chica se toma una selfie, por casualidad deja ahí el teléfono, queda abierto, llega el Mishi y se empieza a tomar selfies, ¿no? Y empieza a subir hasta se toma selfies ahí con los otros perros que están ahí en la casa, ¿no? Y todo eso es felicidad, ¿no? Reflejan ahí la felicidad y que eso te va a hacer sentir mejor y que eso es lo que realmente importa en el día a día, ¿no? Entonces, pues, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos satisfacer o qué vacío busca llenar gente, ¿no? Las personas. Creo que más allá de un vacío, es importante retomar algo de lo que últimamente se ha hablado, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de que una persona tiene algún padecimiento y sobre todo relacionado con su salud mental, creemos que este es individualizado, ¿no? No porque no sea la persona únicamente la que lo está viviendo, ¿no? Sino que este tiene como una causa individual, ¿no? Como el típico, y tendemos como a utilizar las típicas frases de échale ganas, ¿no? O tienes miedo, ya no tengas miedo, ¿no? Sí, ok, sí, ya no tengo miedo. Exacto, ¿no? Y bueno, ya le voy a echar ganas, ¿no? Y realmente no consta de eso, ¿no? O decir, o incluso como este tipo de frases o pensamientos o creencias, ¿no? Decir, pues es que sufres o tienes ansiedad porque no tienes trabajo, pues trabaja. O sea, Claro, yo me paro a las 6 de la mañana y cuando tú estás durmiendo, yo ya estoy produciendo y por eso tengo lo que tengo, ¿no? Entonces, también es importante analizar como estas cuestiones sociales, ¿no? O sea, que realmente estamos inmersos dentro de un sistema capitalista y ¿qué es lo que genera el capitalismo? Pues consumir y producir, ¿no? claro. Producir, tienes que ser productivo para que puedas consumir y necesitas consumir para vivir, ¿no? Y es un ciclo vicioso, ¿no? Así como con lo que tú decías, ¿no? Así como que te venden de, tu vida va a ser maravillosa y feliz cuando tengas el iPhone 14, ¿no? Porque el iPhone 14 no sé, tiene una alarma automática, no sé, ¿no? O sea, Te hará ver más no alto. sé, exacto, no sé qué estrategias de marketing vayan a meter ahí, ¿no? Pero Ajá. bueno, a lo que voy es que justamente nos tratan de vender como estas ideas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Y dices, no, pues sí, o sea, si mi vida va a ser mejor cuando yo consuma este producto, pues lo pago, ¿no? Y tarjetazo. Y eso me genera, a lo mejor, o lo hago sin pensar, todo lo que me va a traer detrás, ¿no? Que voy a tener que seguir produciendo para pagar una deuda y es un ciclo totalmente, pues, vicioso, ¿no? Un ciclo sin fin. Sí, Y, porque, ajá, sí, sí, pues bueno, o sea, también es importante, pues, resaltar que, como decía hace un momento, ¿no? Que la mayoría de estos problemas eh, en relación a nuestra salud mental, pues creemos a pensar que tienen que ver con la persona, ¿no? De que es que si tú no eres feliz es porque tú estás mal, ¿no? Pero como claro, dices, si ven, hay algo muy cierto que menciona el artículo, es que estos problemas se pueden generar a partir de varias causas. Si bien puede ser, sí puede ser una causa individual, que es la parte fisiológica, ¿no? No tanto como genética, porque es decir, así como que, ay, si mi mamá tiene pánico a gastar, yo también lo voy a heredar, o sea, no se trata de eso, ¿no? sí, sí, claro, Sino más bien de que hay ciertos factores fisiológicos que tenemos o que determinan, pues, nuestro estado de ánimo, si somos más propensos o no a desarrollar algún trastorno, que pues podría ser como la parte de la regulación de neurotransmisores, incluso la parte hormonal, ¿no? O sea, por ejemplo, hay claro, personas que tienen algunos problemas de la tiroides y van totalmente relacionados a trastornos de ansiedad y depresión. Igual, por ejemplo, se da un poquito más en las mujeres, ¿no? Que
en la menopausia se presenta como más problemas de depresión y de ansiedad, la depresión postparto, o sea, también tiene que ver con Claro, cuestiones hormonales, ¿no? Entonces ahí sí es cuando es algo fisiológico, ¿no? Que hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y aquí esta parte la tenemos que tratar también con el psiquiatra. Pero hay otros factores externos a nosotros que hacen que podamos o que aumenten la probabilidad de que nosotros experimentemos alguno de estos padecimientos o trastornos, como pues justamente es el entorno en el que estamos. Si bien mencionabas hace rato como algunas características, hay una teoría que se llama teoría de los sistemas ecológicos y esta teoría es planteada por un científico que se llama Bram Fenbrene, y él mencionaba que todos los seres humanos, bueno, esta es una teoría del desarrollo, que nos puede ayudar como un poquito a entender cómo funcionan las creencias y el sistema cultural en el que estamos inmersos. Y bueno, él menciona que el desarrollo del ser humano o el desarrollo cognitivo de las personas se da a partir de los sistemas en los que estamos inmersos, o sea, como si fueran varios okey. círculos, Ujú, como, pues, como el sistema solar, o sea, como que si ujú, fueran varios círculos en el que estamos nosotros situados en medio, ¿no? Y el primero de estos es el microsistema, que viene siendo como lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, pues nuestra familia nuclear y la escuela, ¿no? Todo lo que aprendemos, todo lo que nos dice la familia, ¿no? Por ejemplo, aquí viene como esta parte del sistema de creencias, ¿no? Si mi mamá, si vengo a lo mejor de una familia donde mi mamá, mi papá me decía, ah, no, 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 pues sí queremos comprar cosas, pero no podemos gastar porque nos podemos quedar sin comer, ¿no? O a lo mejor sí veníamos de una familia o de un núcleo familiar donde estábamos en una situación económica complicada, ¿no? No era que no quisieran gastar, ¿no? Sino que a lo mejor no se podía. Pues lo más probable es que esas creencias sigan formando parte de nosotros, aunque a lo mejor nosotros al crecer nuestra situación o posición económica sea diferente. Y bueno, también viene la parte del mesosistema, que es la comunidad, la forma en la que interactúa nuestro microsistema con algunos otros sistemas, es decir, la interacción que tiene nuestra familia con la escuela, etc. Y viene un exosistema, que es como los factores externos que influyen en nosotros. Por ejemplo, las relaciones laborales de nuestra familia. sí, Por ejemplo, no sé, si estamos en un entorno familiar en donde, no sé, a lo mejor a nuestro papá el jefe siempre lo trata mal, ¿no? Y escuchamos que siempre, o que siempre llega y dice, es que siento que ya me van a correr, ¿no? Y tenemos ciertos problemas familiares que si eso pasa, pues vamos a tener que resolver, ¿no? claro, Entonces, eso también influye en la forma en la que nosotros nos desarrollamos cognitivamente. Y por último, que creo que son como los más importantes o lo que nos ayuda más a entender en la edad adulta lo que pasa es el macrosistema, que es justamente la cultura, ¿no? Que es la cultura, por ejemplo, es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? El sistema capitalista en el que estamos situados, ¿no? De que ahora es mal visto, o sea, que el sistema o la cultura te dice que tienes que ser productivo, ¿no? Que tienes que ser más, que el claro, éxito es la persona que más trabaja y que más tiene, ¿no? Y que si quieres tener algo, pues tan sencillo ahorra, ¿no? Pero a lo mejor dejamos de lado o a lo mejor lo vemos desde nuestra postura de privilegio, ¿no? Pero hay claro, personas que a lo mejor tienen un salario mensual de 4,000 pesos y tienen que mantener una sí, familia, ¿no? Y dices, por exacto. más que yo quisiera ahorrar, no puedo, o sea, Mm, no es, trabajo más, o sea, no sé, recorro, claro, cruzo toda una ciudad para llegar a mi trabajo, no tengo tiempo de descansar, ni de trabajar más, ni de producir más, ni de ahorrar, ¿no? Entonces, todos esos factores, pues obviamente también influyen en nuestra salud mental. Y por último viene el cronosistema, que es okey, el que nos habla de el tiempo o el momento temporal en el que estamos situados, ¿no? Por ejemplo, aquí también se dan como estos choques culturales, ¿no? Que por ejemplo, venimos de la generación en la que nuestros papás culturalmente fueron enseñados
eh, a tener un empleo fijo y, por ejemplo, la mayoría de Sí, sí, ellos sí, ajá, se jubilaron de su primer y único empleo, ¿no? Y esa era claro, su única meta en la vida, en tener un empleo, tener una base para poder comprar una casa, mantener a su familia y vivir felices por siempre y después jubilarse y ahora disfrutar de eso, ¿no? claro, ¿Y qué es lo que pasa ahora, no? O sea, que ahora decimos, pues a nuestra generación para empezar ya ni siquiera va a tener jubilación. Segundo, exactamente, en la mayoría de los empleos, o sea, no podemos aspirar a tener una base, ¿no? O sea, estamos con la latencia constante de que en cualquier momento la empresa puede quebrar o puede suscitarse cualquier otra situación y nos pueden correr, nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? exactamente. Entonces, también es importante analizarlo desde el momento en el que estamos situados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué factores financieros influyen en el bienestar o en la salud mental? Pues tan solo la inflación por la que estamos atravesando, ¿no? La pandemia por la que atravesamos, la guerra incluso que a lo mejor no está pasando en nuestro país, Claro. pero influye en la economía mundial y en el poder acceder a lo mejor a ciertas cosas, ¿no? Entonces, estos factores son importantes y que debemos analizar sobre todo al momento de hablar o de tratar de identificar estos factores o más bien estos padecimientos en nuestra salud mental, ¿no? Y sobre todo que socialmente debemos como que hacer este ejercicio de conciencia, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Si es un cuadro clínico, debo de ir al psicólogo, al psiquiatra o o qué es lo que debo de hacer entonces, ¿no? O sea, o es parte de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? A lo mejor estoy triste porque hay guerra en el mundo, ¿no? Sí, O estoy triste porque no tenemos salarios dignos, ¿no? exacto. Entonces, pues es importante realizar como este análisis y a partir de esto, o sea, ¿qué podemos hacer, no? O sea, que, bueno, si a lo mejor no puedo acceder a un salario digno, a una jubilación, entonces, ¿qué debo hacer, no? ¿O cómo debo abordar o cómo puedo hacer para disminuir y tratar, pues sí, disminuir estos padecimientos y tratar de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entre comillas o dentro de lo que pueda. Sí, porque como mencionas, o sea, la correlación de estos ecosistemas en lo situacional y lo temporal, bueno, es muy importante, ¿no? La verdad, esta teoría que mencionas y que yo creo que va muy ligada o está muy parecida a lo que es la macroeconomía, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, las economías locales, bueno, se correlacionan a nivel nacional, por consiguiente, podríamos hablar hacia una economía por bloque y de ahí al aspecto, bueno, ya mundial, ¿no? Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Que hay efectos económicos que se generan en nuestro país. Esto, bueno, a causa de algunas situaciones que puedan darse en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo ahorita, que si la pandemia, que si la situación de Ucrania, que si esto, bueno, pues ha ido, digamos, sumando em, en los problemas económicos de este lado del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se crea este efecto, ¿no? Que algo que sucede tan lejos, pues llega a impactar a las economías familiares y esto que provoca también que últimamente escuchemos esa palabra, ¿no? La tan llamada inflación, ¿no? Y que está avanzando o que está creciendo a una forma muy, muy acelerada, ¿no? Entonces, pues sí, los problemas sociales y políticos de otros países llegan a afectarnos a nosotros y eso crea también eh, limitantes, ¿no? Limitantes económicas en las familias, ¿no? Porque fíjate que estamos en una situación en el que, bueno, ahora ya la chaviza, este, se va a enfrentar a que va a estar
por lo regular o en promedio un máximo de 5 años, 5 años laborando en un lugar. Y esto, bueno, porque ya hoy en día los negocios o las empresas tienen un promedio de vida aproximado de unos 6 años. Si les va muy bien, bueno, llegan hasta los 10 años, pero regularmente es el ciclo, ¿no?, que van teniendo estas empresas. Entonces, bueno, se van a estar enfrentando a que constantemente van a estar sin empleo, ¿no? O que van a dejar de tener esa seguridad económica en ciclos más continuos por este fenómeno, ¿no? Este fenómeno económico de las micros o de las pequeñas empresas, ¿no? Esto en comparación de nuestros padres que entraban a trabajar y 20, 30 años después ya se jubilaban, ¿no? Entonces, a lo máximo 2 empleos llegaban a tener o así, y en comparación de hoy en día, bueno, no es no es lo mismo, ¿no? Ahorita me viene a la mente también la, la edad que tienes como una persona productiva, ¿no? O sea, porque ahora ya estamos hablando de que, o sea, que como dices, ¿no? Este es el ciclo prácticamente económico de una empresa, ¿no? Y entonces es como el ciclo laboral que tienes para desarrollarte dentro de una empresa. Pero también otro factor importante es que en México, o sea, no de acuerdo a la ley, pero es Ujú, como parte de estas malas prácticas que tienen las empresas, ¿no? Que pues su perfil de puestos es hasta los 45 años. claro. Entonces, que tienes 46 años y las posibilidades de encontrar un empleo pues son prácticamente nulas. Claro, esta limitante de la edad es algo que va a empezar a tomar muchísima relevancia, ¿no?, para estas generaciones. Y lo importante aquí es de que busquen herramientas financieras de ahorro para el retiro y en el corto plazo, herramientas de ahorro donde puedan generar un rendimiento por encima de la inflación, ¿no? ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, va a provocar 2 cosas. Principalmente, una libertad financiera emocional, porque van a tener la seguridad de que tienen un patrimonio económico, no solo para el futuro, sino en el momento en el que están, ¿no? ¿Por qué? Porque si ahorramos en el corto plazo o usamos herramientas financieras de corto plazo para poder generar ganancias por encima de la inflación, bueno, esto nos va a permitir poder invertir, nos va a permitir poder gastar en lo que necesitemos o, ¿por qué no?, en lo que queremos, ¿no? Obviamente de una manera objetiva, ¿no? Tampoco hay que alucinarnos, ¿no? O sea, darnos una vida o darnos lujos de los que están fuera de nuestro presupuesto, que están fuera de dentro de nuestro limitante económico, porque sí, aunque a veces no lo parezca o aunque no lo queramos aceptar, sí tenemos una limitante económica, ¿no? Entonces, el salirte de esta limitante, bueno, también puede provocar, ¿no? Puede provocar problemas financieros, problemas emocionales y no es correcto, ¿no? Entonces, eso es lo importante, buscar la seguridad económica para el retiro y en el corto plazo poder tener la posibilidad de tener esa libertad financiera, ¿no? Y también, muy importante, ¿no? Analizarnos, ¿no? Ver si tenemos un problema con el dinero, ¿no? Tenemos un problema con el dinero en el aspecto de cómo me administro, ¿no? Cómo me estoy administrando y por qué me estoy administrando de esa manera, ¿no? O sea, algo me está afectando, tengo ahí un problema que no es normal, un problema que me orilla a gastar en exceso, que me orilla a que cada que va a terminar la quincena, o que no llego a terminar la quincena y me estoy tronando los dedos, ¿por qué no? O sea, no es correcto tener ese tipo
de ansiedades, ¿no? De a ver a qué horas, de saber si ya pagan mañana, es que no han pagado, es que ya son las 12 y no han pagado, es que ya es la 1 y no han pagado. O sea, no hay necesidad de sufrir. Entonces, quizá algo estás haciendo mal en administrar tu dinero o quizá algo estás haciendo mal en cuanto a cómo es tu relación con el dinero, ¿no? Porque, bueno, en el artículo también mencionan la anécdota de una persona, de Kelly Rips, y dice lo siguiente, ¿no? Estaba aterrorizada por el dinero, cuenta Kelly Rips, en un blog dedicado a temas de emprendimiento y desarrollo personal. Constantemente revisaba su cuenta bancaria por miedo a lo que podría encontrar. Y si tenía dinero en efectivo en su cartera, también se obsesionaba con comprobar constantemente que estaba ahí. Al mismo tiempo, no soportaba hablar de dinero o escuchar a otras personas hablar de dinero. Las cosas se pusieron aún más complicadas cuando pagar por cualquier cosa le provocaba ansiedad, incluso si era algo realmente necesario, como ponerle gasolina al auto. Como tampoco pagaba sus deudas porque le provocaba miedo gastar dinero, fue cayendo en un foso cada vez más profundo. Rips cuenta que llegó a un punto en que tuvo que reconocer que lo que le estaba pasando no era normal. Entonces, decidió acudir a una terapia que, según su testimonio, le ayudó a enfrentar sus temores. Y aunque aún tiene deudas, está en una posición mucho mejor que en el pasado. Estoy pagando mis cuentas con gratitud, escribe. Entonces, esto es importante. Es importante analizar cómo es mi relación con el dinero, por qué tengo esa relación con mi dinero y si algo está mal, porque hay red flags, ¿no? Como dicen, atenderlo, ¿no? Atenderlo y buscar ayuda para poder tener una mejor relación con finanzas, ¿no? Y pues como cuentas, al final de cuentas las deudas ahí están, pero ya no me afectan. Ya no son una cosa o una situación que me cause ansiedad, ¿no? Por el contrario, ¿no? Las pago con gusto. ¿Por qué? Porque me las gasté con gusto, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Tener esa satisfacción. Y también en el artículo hacen referencia al tratamiento. En este caso mencionan la terapia de exposición, las técnicas de relajación, técnicas cognitivas, y en casos extremos, bueno, se puede recurrir a medicamentos. También mencionan tratamiento alternativo, pues las estrategias de conciencia plena pueden ser útiles para aprender a tolerar la ansiedad y para reducir las conductas de evasión. Otro tratamiento alternativo es las técnicas de relajación. La respiración profunda, la relajación muscular progresiva o el yoga pueden ser de ayuda para afrontar la ansiedad y el estrés. Y por último, la actividad física y el ejercicio pueden ayudar a controlar la ansiedad vinculada con las fobias específicas. Entonces, pues aquí nos mencionan algunos tratamientos para poder afrontar esta situación con lo que provoca o lo que provocaría el gastar el dinero, ¿no? Sí, justamente, creo que lo que me parece más importante de este ejemplo es el cómo nos explica que esta persona lo va desarrollando, ¿no? Si bien en un inicio le costaba como un poco de trabajo, ¿no? O le implicaba como cierta angustia, hasta que llegó a un punto en el que ya era totalmente incapacitante, ¿no? O sea, al grado de que estaba Claro. más endeudada porque no gastaba para pagar esas mismas deudas. Entonces, pues justamente, ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de padecimientos? Pues la primera parte es eso, ¿no? O sea, identificar hasta qué punto, si ya bien hablamos que el miedo es normal, hasta qué punto, y a lo mejor todos decimos, sí, ¿no? O sea, escuchamos en las noticias, en la calle, que la inflación, que la guerra, que debemos tener un fondo de ahorro, no sé, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedo sentir miedo y ese miedo es normal? Y hasta qué punto ese miedo es tan intenso
que me imposibilita ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cubrir mis necesidades básicas como la despensa, comprar comida, el transporte, etc., ¿no? Esa es como la primera parte. Y claro, o sea, si a lo mejor dentro de ese ejercicio me doy cuenta que en efecto, ¿no? O sea, que este tipo de sintomatología ya me impide llevar mi vida cotidiana o gozar de cierto bienestar, ¿no? Que a lo mejor Claro, diga, ay, qué padre, esta quincena no tengo más gastos, puedo comprarme esto, ¿no? A que el hecho de decir, no, o sea, no puedo gastar y que eso me causa mucha angustia, ¿no? claro. Y bueno, si nosotros identificamos que en efecto este miedo ya ha incrementado al punto en el que ya mi vida, mi bienestar, mi relación con otros, incluso mis necesidades Básicas, ¿no? primarias Ujú. ya no pueden ser cubiertas, pues ya es cuando necesito buscar ayuda, ¿no? Y justamente como mencionaba, el artículo menciona justamente varias técnicas de terapia cognitivo-conductual, o sea, por ejemplo, la parte de la desensibilización sistemática, que es como ir exponiéndonos de forma gradual ante el estímulo, ¿no? De, a ver, bueno, ¿qué pasa si gastas 10 pesos? Ah, no pasó nada, ¿no? Ok, Entonces, no sé, como que ir y lo moderando. Y bueno, estamos hablando de la atención, ¿no? ¿Cómo podemos atender en caso de que ya lo estemos padeciendo? Pero creo que siempre es más importante hablar de la prevención que de la ok, atención a enfermedad, ¿no? Y la prevención es la clave. Entonces, como todo, creo que la parte de la prevención consiste en la concientización de lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Si bien mencionabas hace un momento la parte de la libertad financiera, ¿no? Y también creo que es importante conocer nuestros límites. Por ejemplo, no sé, a lo mejor creo que la libertad financiera es poder gastar o comprar o adquirir, tener poder adquisitivo sin que esto me desestabilice o me cause un problema, ¿no? Y aquí también es importante abordar la parte de los límites, ¿no? Es como decir, el hecho de que a lo mejor tenga tiempo para irme de fiesta todos los fines de semana, claro. pues no quiere decir que eso no me va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces aquí, dentro de esto, pues vienen los límites, ¿no? De igual forma en la parte de la libertad financiera, ¿no? O sea, que el hecho de que a lo mejor, a ver, a lo mejor hacer un control de gastos, cuáles son mis gastos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los ingresos y egresos que tengo, o sea, como que tener un control o un registro aproximado y de igual forma me va a dar la pauta para decir, ah, bueno, puedo destinar esto a recreación o a gastarlo en cierta forma, o a lo mejor fijarme metas, ¿no? A lo mejor decir, ok, quiero comprarme a lo mejor no unos tenis, un carro, ok, ¿y eso cuánto me va a costar? Ah, pues me va a costar que voy a tener que ahorrar tanta cantidad por N cantidad de meses para poder dar un enganche. Ah, ok. Exacto. Entonces ya tengo una redistribución y justamente, pues eso me da la pauta a tener una mejor organización en mis gastos, ¿no? Y algo que siempre hablamos en la terapia cognitivo-conductual, que nuestro cerebro siempre, para mantenerse tranquilo, siempre necesita saber las cosas, ¿no? O cómo procesar esa información que está recibiendo. Entonces, el tener un control de gastos, pues siempre nos ayuda a poder confrontar con esta especie de pensamientos catastróficos que nos causan o nos generan este malestar en relación al miedo a gastar, ¿no? Decir, ah, bueno, está Claro. bien, es normal tener miedo, pero hasta un punto en el que decimos, bueno, sí, mejor no me lo compro porque, pues sí, no puedo gastar en eso, ¿no? Tal vez el próximo mes. Claro. A diferencia de decir, no puedo ni comprar mi despensa porque me da miedo quedarme sin dinero, ¿no? En efecto, es importante planear nuestros gastos y tener la disciplina, que en las finanzas personales es relevante tener disciplina. Disciplina en apegarte a los gastos que ya planeaste, disciplina en saber tus límites y esto, bueno, la consecuencia es que cada fin de mes o cada vez que llegue el estado de cuenta de la tarjeta, pues vas a estar tranquilo porque sabes que estás dentro del presupuesto, sabes que te programaste
y que lo llevaste a cabo, ¿no? Yo sé que en ocasiones hay gastos imprevistos, yo sé que en ocasiones a veces nos da por adquirir un producto poco antes de lo que estábamos planeando, porque también es importante que independientemente de planear los gastos del mes, también planear en qué temporadas o en qué momento vamos a adquirir ciertos productos, ¿no? Porque podemos esperarnos a las liquidaciones, podemos esperarnos a las ventas nocturnas, podemos esperarnos a esos meses en los que hay promociones, ¿no? Que son muy atractivas y que te permiten adquirir ese producto que necesitas o que quieres sin, sin gastarte de más, ¿no? Entonces eso es válido y eso también podría ser un buen tip, ¿no? Y lo importante es llegar a la libertad financiera emocional. Esto para poder disfrutar, ¿no? Disfrutar el ahorrar, disfrutar el gastar, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo ahorrar, ¿no? Porque dice, ay, es que no puedo ahorrar porque tengo el dinero ahí y me lo gasto, ¿no? O es que no puedo ahorrar porque me limito, y me limito, me pone triste porque no puedo comprar lo que quiero. Entonces es importante, ¿no? También tener ese disfrute de poder ahorrar y también el disfrute de poder gastar, ¿no? Obviamente eso es algo padre, ¿no? Es algo chido que vas, te compras algo y lo disfrutas porque ya lo tienes, porque lo puedes, no sé, si es una prenda de ropa, bueno, pues la puedes ir en esos momentos que para lo que la compraste, en una silla, una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, para ir ya cerrando el podcast, porque ya nos extendimos un poco, ¿cuáles podrían ser desde tu punto de vista em, o qué tips nos podrías compartir para evitar llegar a esta situación del estrés por gastar nuestro dinero? Sí, pues justamente como había mencionado hace un rato, ¿no? O sea, creo que la primer como herramienta que nos puede ayudar, pues es el tener un control de gastos, ¿no? O sea, ¿Sí? hacer un registro de mis ingresos, es decir, lo que gano o lo que genero, lo que llega a mí y de mis egresos, ¿no? O sea, cuántos gastos tengo que cubrir, pagar renta, pagar la luz, los servicios, la comida, etc., ¿no? Y a partir de eso, pues yo ya puedo hacer un cálculo, ¿no? De cuánto puedo permitirme gastar sin que eso influya los otros aspectos de mi vida que son importantes o mis responsabilidades, ¿no? O decir, bueno, me compré unos tenis de 3,500, pero me quedé sin comer toda la quincena, ¿no? O sea, como que hacer este tipo Sí, sí, de claro. equivalencias, ¿no? ¿Hasta qué punto me puedo permitir gastar, ¿no? Sí, porque dicen que hay Y en que... caso de que no, Ah, es decir, hasta qué o qué tengo que hacer para poder adquirir o gastar en esto que quiero, ¿no? Y justamente ahí la parte importante es aprender nuestros límites, ¿no? exacto. Que un límite es como esta barrera, como esta cerca imaginaria que Ujú, nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Hasta qué punto puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Y pues también como que tratar de ser un poquito más conscientes en la forma en la que nos sentimos, ¿no? Si a lo mejor decimos, no, pues es que la verdad cada que estoy triste me salgo a comprar todo, ¿no? Entonces identificar eh, qué relación tienen nuestras emociones con la forma en la que gastamos y qué relación tiene, viceversa, ¿no? ¿Qué relación tiene la forma en la que gastamos con nuestras emociones? Es decir, eh, ¿hasta qué punto el comprar, el gastar, ¿no? El simple hecho de gastar, ¿no? O sea, no solo hablamos de comprar lujos, lo que podemos llamar, ¿no? O algo que me ujú. gusta, ¿no? Sino en el hecho también de cubrir mis necesidades básicas, ¿hasta qué punto estoy bien con eso? Y hasta qué punto el gastar lo que tengo
me hace sentir tranquilo o sentir tranquila. En el momento en el que ya me genera un problema, como tú dices, en la relación con mis familiares, con mi pareja, con mis amigos y en la forma en la que yo misma me siento, cuando esto ya me rebasa, pues es el momento de pedir ayuda, ¿no? O sea, cuando ya se pasa esta pequeña línea del miedo a la ansiedad, ¿no? O sea, de que el miedo es esporádico y la ansiedad ya es cuando es un miedo permanente que me imposibilita llevar mi vida como tendría que llevarla. Y en ese momento buscar ayuda, que eso es muy, muy importante. Entonces, ahora ya saben qué es lo relevante en esto de las finanzas personales y cómo nivelar, ¿no? Nivelar esta parte financiera con lo emocional para poder disfrutar lo que tenemos con quien nos rodea. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la psicóloga Guadalupe Pérez por haber colaborado con nosotros y esperamos que haya más colaboraciones en un futuro. De que un gusto también poder participar, poder colaborar contigo y pues sí, esperemos que próximamente haya más colaboraciones. En efecto, y sí, claro que sí va a haber más. Y si usted quiere contactar a la psicóloga Guadalupe Pérez, vamos a dejar en la descripción del video y en el podcast y en todo donde publiquemos, vamos a dejar ahí los links para que la puedan contactar. Y un saludo a una fan muy especial. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por todo. Entonces, ya lo saben, finanzas personales y lo emocional deben estar perfectamente equilibradas para poder vivir plenamente y disfrutar de nuestro dinero. Nos vemos en la próxima, ya lo saben, Spotify Podcast, estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter y nos vemos en el próximo episodio. Aquí, hasta la próxima, bye bye.